Radio Maestros de la Regeneración. Conversaciones con humanos que se atreven a crear una nueva relación con el planeta. La Tierra está cambiando rápido. Somos testigos de la evolución en tiempo real. Una comprensión íntima y circular del mundo natural y los sistemas vivos. Somos la Tierra. La Tierra es nosotros. Hola a todos, bienvenidos Laura y Carlos de Vía Abejas. Este es Maestros de la Regeneración y estoy muy contento acá. Hoy vamos a hablar de miel, vamos a hablar de abejas, vamos a hablar de polinización y de dónde vienen todos estos productos maravillosos que están haciendo Laura y Carlos. Bienvenidos. Hola Tomás y hola a todos los que nos están oyendo y pues estamos muy contentos de estar acá. Hola Tomás y sí, hola a todo el mundo y pues nada, comencemos y te vamos contando todo lo que es Vía Abejas y todo lo que hacemos Laura y yo con este proyecto. Vale, yo me imagino que la gente se ha dado cuenta que nuestro logo de Maestros de la Regeneración es una abejita, ¿no? Y entonces, pues sí, qué ganas de hablar con ustedes de todo esto de polinización, de la importancia de insectos polinizadores y pájaros y otros. Pero también descubrí recientemente la miel que ustedes están distribuyendo y si recuerdo correctamente, viene de varias regiones del país, es como miel de origen, está deliciosa. He comido un montón estos días con pan de masa madre y mantequilla, delicioso. ¿Cómo empezó esto? Porque tengo entendido, vos sos artista, Laura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo arrancó? ¿Cómo llegaste o cómo pasaste a ser artista a distribuir miel? Bueno, con Carlos siempre decimos que es un poquito como un azar, como del destino. Carlos y yo somos amigos hace mucho tiempo. Carlos es fotógrafo y pues yo soy artista plástica. Yo hice una maestría que se llamaba Arte, Espacio y Naturaleza y pues que tenía que ver mucho como con esas relaciones pues entre el arte, el espacio y la naturaleza. Y cuando volví, soy profesora de varias universidades y en una clase estaba haciendo un proyecto sobre arquitectura colaborativa y uno de los grandes ejemplos de la arquitectura colaborativa es el panal de abejas, con una colmena de abejas. Entonces me puse a preparar la clase y me encantó y le escribí a Carlos como, oye, Carly, mira esto tan increíble, deberíamos hacer un curso de apicultura. Carlos ese día estaba arreglando su bicicleta al lado de un sitio que casualmente vendía cosas apícolas que creo que jamás en la vida hubiéramos visto. Preguntó que si había un curso, nos inscribimos, lo hicimos y nos enamoramos un poco de todo lo que tiene la apicultura, como la práctica, la relación con las abejas, observar a las abejas como pues insecto pues gregario que vive en comunidad y pues que tiene toda esta idea de colaboración. Bueno, pues un poco con eso, con esa idea de Lau, pues empezamos así, pusimos unas colmenas. Bueno, les cuento un poquito, yo soy fotógrafo como Lau y también he tenido un interés como muy grande por el paisaje y la naturaleza en general, como en la obra que he desarrollado. Y pues Lau y yo también tenemos una relación con el campo muy grande en toda nuestra vida desde chiquitos. Entonces, cuando hicimos el curso y pasó todo esto, lo que pasó fue que todo el mundo nos empezó a pedir miel. Nosotros inicialmente pensamos en ser productores y cuando empezó como todo esto, todo el mundo a pedirnos miel, en realidad nosotros solo teníamos 5 colmenas y les tomábamos fotos y pusimos un Instagram, o sea, fue básicamente eso, como muy, muy sencillo todo. Y a medida que empezamos a aprender sobre las abejas, sobre la producción de miel y demás, pues nos dimos cuenta que todas las mieles son diferentes y dependiendo de las zonas, y ahí tomamos la decisión de comprar mieles de otras personas.
o de otros productores. Y así un poco como que empezó el negocio hace 2 años, creo que en 2 semanas cumplimos 2 años de haber empezado a comercializar mieles, y un poco por ahí vamos, como en ese proceso. Pero sí fue un poco lo que, pues Vía Abejas empezó por un azar y una cosa de amigos que decidieron como hacer un curso y ver qué onda. ¿Qué descubrieron en ese proceso? Porque las cosas nunca son lo que parecen, o sea, y estamos inundados en la ciudad de productos que parecen la versión original de lo que eran, pero no lo son. Todo, el pollo, las salchichas, la miel, ¿no? ¿Qué descubrieron en el proceso de ir a estas diferentes regiones y comenzar a entender el mundo de las abejas y de la miel? Bueno, digamos que aquí pues les quiero explicar un poquito cómo logramos organizarnos Carlos y yo. Pues nosotros somos los toderos. A toda la gente que está oyendo esto y están emprendiendo, sépanlo que van a ser recursos humanos, contadores, servicio al cliente, mensajero, o sea, todo. Pero digamos que nos distribuimos en 2 pedazos. Carlos se encarga de hablar con todos los proveedores. Digamos que la apicultura en Colombia es muy poco explorada, por así decirlo, y él está haciendo un ejercicio investigativo muy bonito. Carlos también es docente, entonces yo creo que para nosotros el aprendizaje y la investigación están como súper metidos en quién somos nosotros dos. Y ya él les contará. Y yo me encargo más como de los clientes, entonces de salir a vender el producto, y también ahí nos dimos cuenta que hay mucha desinformación. Como tú estabas diciendo, Tomás, pues la gente no sabe. Colombia no es un país consumidor de miel. Nosotros pues todos crecimos con agua, panela y azúcar, y hasta ahora la gente está empezando a descubrir eso. Es triste porque el proveedor tampoco sabe, el apicultor no sabe el tesoro que tiene, ¿no? Muchos de estos apicultores pues no tienen la apicultura como primera actividad económica. Sin embargo, bueno, desde mi lado, que es con el cliente, la gente no entiende. Acá digamos que no hay una política sobre la falsa comercialización de miel. Colombia es un país importador de miel, pero no de miel, sino de jarabe de maíz saborizado a miel, y lo venden al lado de otras mieles. La gente no conoce el producto y las cifras son un poco alarmantes. 7 de cada 10 tarros de miel que se venden en el mercado son mieles que han sido adulteradas o mieles que son falsas. Mieles falsas me refiero a algo que no es hecho por abejas y con sabor a miel, y adulteradas son mieles que han sido mermadas con un montón de otros productos y químicos también para quitarles cosas como los procesos de cristalización y todo eso. Entonces digamos que empezamos a descubrir eso, además de descubrir que la miel era diferente, porque pues para mí la miel era la que venía con el pollo frito en el domicilio, que seguramente tampoco era pollo. Pero sí, pues hay como 1 millón de mieles y es todo un universo increíble. Y pues ya Carlos les contará más el que ha descubierto. ¿Cuál es el porcentaje mínimo requerido para que alguien le ponga a un producto miel? Entre un 20 y un 25%. Entonces, pues, es muy miedoso. Y bueno, hay indicadores, tips que ya les daremos adelante para reconocer las mieles puras. Bueno, desde este otro lado, digamos como esa parte del mercado y lo que pasa con las mieles, pues sí, es preocupante, sobre todo porque la producción, digamos, en Colombia, el potencial de producción en Colombia es muy alto, y la calidad de las mieles que se producen acá también es muy buena. Esto tiene unas implicaciones tanto para el productor como para las personas que distribuimos o vendemos mieles, ya sean producciones propias, o sea, lo que hacemos nosotros, que es trabajar con diferentes productores. El consumo de miel, digamos que en este momento en Colombia se pueden producir aproximadamente 3.500 toneladas de miel, o se están produciendo, pero unas proyecciones de producir aproximadamente 4.000 toneladas. ¿Qué pasa? Que igual el mercado todavía no es suficiente para el consumo completo de esa producción que tienen los apicultores, y ese es un poco en lo que nosotros estamos haciendo esfuerzos y nos hemos enfocado, y es poder traer esas mieles y esa producción acá. Ahora, otra cosa que descubrimos en ese proceso desde la producción es que nosotros vendemos mieles crudas, y eso es algo que la gente tampoco conoce. No entienden qué es una miel cruda y qué es una miel natural. Y ahí hay una diferencia
digamos que las mieles naturales son mieles, puede que no estén adulteradas y demás, pero pasa que cuando hay una cosecha, un poco, ¿cómo pasa el proceso de la miel? La abeja va a la flor, recolecta el néctar, ese néctar se lo come. Voy a ser como súper directo. Después ella llega al panal. Yo creo que todos tal vez han visto un panalcito que tiene el hexágono, y dentro de esos hexágonos ellas vomitan esa miel, ¿no? Hay un proceso pues enzimático que ellas tienen ahí con el néctar de la flor, lo vuelven miel, y esa miel ellas la utilizan, pues es el alimento de ellas, ¿no? Entonces ellas comen básicamente miel y polen, que ese es otro proceso. Ellas van a la, pues por eso son polinizadoras, ¿no? Van a la flor, ellas tienen como unos pelitos, el polen se queda ahí, y ellas después con las manitos empiezan a hacer una bolita que también la envuelven como en unas enzimas y una baba, y las guardan en las paticas en un, se me escapó el nombre, corbícula. Y llegan con eso ahí, y después ponen esto en la celda y lo vuelven una cosa que se llama pan de abeja. Entonces ellas básicamente comen miel y comen polen, ese es su alimento. Ahora, dentro de la práctica, que eso también es algo como que hay que aclarar, pues obviamente hay buenas prácticas y hay malas prácticas, podríamos decirlo así, o no lo llamamos malo, pero pues es que algo que nos ha encantado también dentro de lo que es la apicultura es que es un proceso como muy sostenible. Uno a las abejas no les puede quitar absolutamente nada, entonces todo lo que comemos, la miel que hay para consumo nuestro, es una sobra de lo que ellas ya tienen. ¿Sabes? Es imposible, digámoslo así, como pasa, no sé, en otras prácticas agrícolas, como con la leche y otras cosas, es imposible explotar a las abejas, ¿no? Porque si uno les quita lo que ellas tienen, pues se mueren y no hay producción. Y lo otro es que todo lo que está alrededor de un lugar donde hayan abejas, pues tiene un impacto completamente positivo en el medio ambiente por, no sé, cultivos. Entonces, un cultivo polinizado por abejas tiene frutos 3 veces más grandes que un cultivo que no haya. Básicamente a mí me gusta ser un poco como romántico con eso, y es el paisaje que vemos, las montañas, el bosque, todo existe gracias a las abejas y a otros polinizadores, ¿no? Murciélagos, abejorros, bueno. Entonces, bueno, volviendo a lo otro, esa miel, ya cuando está madura, ellas lo cierran, se llama hipercolar el panal donde está la miel, lo cierran con cera, y ya después de eso que viene un proceso de maduración para que baje la humedad y otros procesos que se dan ahí dentro de la miel para que sean aptas para consumo. La miel además nunca se daña, y no se daña porque es un aglomerado de azúcares. También tiene que tener un nivel de humedad no superior al 19% de humedad, ¿sí? Y eso, digamos que si se pasa, nunca se daña, pero se fermenta. Es, digamos, que lo único que puede pasar, y a partir de eso también se pueden hacer otras cosas. O sea, es como básicamente un producto que siempre se puede usar o siempre va a tener un fin positivo. Después de eso se cosecha, se saca la miel, que eso se hace por unas centrífugas, se saca la miel, y ahí vienen ya el resto de procesos que se vayan a dar, ¿no? Entonces, cuando hablaba de miel cruda, es que nosotros, esa cosecha va de el panal, lo que se cosecha, al envase, directamente. Eso es una miel cruda. ¿Cuáles son las ventajas de la miel cruda? Que no se ha calentado, que tiene polen, que tiene propóleos, que tiene básicamente todo lo que tiene la colmena dentro de esa miel. Cuando hablamos de mieles naturales, son mieles que han sido pasteurizadas, es decir, se sube la temperatura y se vuelve a bajar, se microfiltran, como que se las hacen muchos procesos, ahí pierden un montón de propiedades que tiene la miel, y sigue siendo una miel natural, pero no tiene las propiedades que tiene la miel cruda, que es algo en lo que nosotros nos hemos enfocado completamente, y que, pues, aprovechando este espacio como para que la gente entienda qué es miel cruda, porque cuando dice vendo miel cruda, como que pues nadie tiene ni idea. Entonces es un poco el proceso, y ya en el trabajo de campo y con los apicultores fue también ese descubrimiento que todas las mieles, de acuerdo a la región, a la altura, a la zona geográfica, a la floración, todo esto cambia todo, cambia el sabor, cambia el color, cambia la textura, cambia la densidad, cambia el aroma, y pues eso nos pareció súper fascinante. Entonces tuvimos un momento en el que todo empezó, pues, a avanzar,
en el que era como, bueno, ¿qué hacemos? Le apostamos como a tener muchas colmenas nosotros, o pues ya hay gente que está haciendo esto, necesita comercializar sus productos, necesita que pues como que los conozcan, y nos decidimos por ese camino que es mucho más fascinante, ¿no? Como en ese trabajo, digamos que es lo que yo ando todo el tiempo, de hablar con los apicultores, recibir las mieles, probarlas. Ahorita, pues para que estén pendientes de Instagram, vamos a estar un poco apareciendo en escena hablando de eso, de todas las mieles que nos llegan, pues ha sido un descubrimiento increíble. Y conocer las prácticas, y pues nosotros pues no tenemos ningún background con el agro más que como de amor por el campo y demás. También es muy chévere porque uno con ellos aprende un montón. Hicimos un curso de apicultura, entendemos, sabemos, pero en ese contacto directo con los apicultores uno aprende y aprende y aprende y aprende cosas de prácticas, de cómo lo hacen, de qué pasa con las abejas, de qué pasa con ellos también. Y en general también algo que nos hemos dado cuenta que es muy bonito es que el gremio de apicultura es súper abierto a colaborar. ¿Sabes? Es como una relación directa como trabajan las abejas, que todo es súper altruista y colaborativo y demás. También pasa como dentro del mismo gremio de los apicultores en general. Y hay que tener como cierta sensibilidad también a la naturaleza cuando uno es apicultor y cuando trabaja con el campo. Y la otra cosa es que la mayoría de estos productores también son gente que está muy preocupada por el medio ambiente, y siempre están como en esas prácticas que nos parecen fundamentales, digamos, en este momento. Lau, quería decir algo. Pues sí, hablando especialmente del gremio apícola, algo que también hemos descubierto que está también como en nuestros intereses, como de Vía Abejas, es que es un lugar donde a la mujer se le permite trabajar en el campo. Digamos que es muy difícil encontrar en gremios ganaderos o agrícolas mujeres que trabajan, y generalmente a ellas se les paga, o sea, si la brecha salarial es tenaz para todos, para ellos es peor aún. En el campo es peor aún, y en el campo colombiano, pero la apicultura, digamos que les ha permitido a las mujeres también encontrar un espacio en el campo. Precisamente yo creo que esto sí es como una especulación mía ahí, pero yo creo que es precisamente porque para ser apicultor sí hay que tener una sensibilidad muy distinta y como una relación como energética con las abejas. No sé si esto suene muy hippie, pero ellas pueden sentir un montón de cosas. De hecho, otra cosa increíble de cómo ellas se orientan es con respecto al sol, y ellas pues tienen capacidad de ver rayos ultravioleta, y digamos que ellas se orientan con respecto al sol, y a ellas el clima las afecta muchísimo y están siempre como en sintonía. Y bueno, además de eso, como ya también son un animal muy místico, ¿no? Y lo mismo pasa con la miel. O sea, eso que la miel no se daña, pues a mí me encanta contar la anécdota que cuando descubren, como en 1927, la tumba de Tutankamón, hay miel, ¿no? Los primeros apicultores son los egipcios, pero digamos que esta relación del hombre con las abejas viene de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y ellos pensaban, los egipcios, que estas eran que la miel eran lágrimas de Ra, ¿no? Del dios del sol, porque las abejas pues dependen completamente del sol. Y pues era un alimento súper sagrado. La miel también se puede utilizar como conserva. Entonces uno puede conservar, a nosotros nos encanta una receta que son unos chiles en miel, y queda como un picante dulce, delicioso, y se pueden conservar un montón de cosas en miel, que también pues es, digamos que maravilloso para todos los que les gusta la cocina. Y bueno, en todo esto pues además las abejas pues también pues son símbolo de un montón de cosas, ¿no? Pues aquí ustedes en los maestros de la regeneración pues escogieron esta abeja. ¿Por qué? Es como una pregunta que le quiero hacer a Tomás, como ¿cuál fue ese interés inicial? Pues porque somos una red, ¿no? También es mi urgencia, lo que a mí me motivó a crear el podcast y a comenzar a conectar con esta comunidad de gente como ustedes, pues es que yo necesito saber que somos muchísimos más tratando de sanar todos estas formas en las cuales usamos el mundo natural.
¿no? Todo lo que están describiendo ustedes de los apicultores y de cómo trabajan con las abejas es muy distinto a todos los modelos lineales extractivos de agricultura industrial que conocemos hoy en día, ¿no? Hay mucha gente obsesionada con decir, no, es que las vacas van a acabar con el planeta y no, es que esto, ¿no? Porque tenemos esta tendencia a tratar de buscar un chivo expiatorio y a culpar a alguna cosa afuera de nosotros, cuando en realidad el verdadero asunto que tenemos que resolver es adentro, y es cómo entendemos nuestro rol en el mundo como humanos, cómo consumimos el mundo o cómo trabajamos en colaboración con los sistemas vivos que son el mundo natural, que nos dan la vida, que nos dan agua, que nos dan miel, que nos dan comida, ¿no? Que nos dan aire gratis, ¿no? Entonces, por eso era esa abeja, también porque tienen ese hexágono hermoso que es como, ¿no?, la forma más eficiente del mundo natural. Y de trabajo colaborativo. Entonces pues era como era obvio, y entonces con la idea esta también de polinizar. No sé hasta qué punto, tengo tantas preguntas que hacerles, pero como hasta qué punto la agricultura acá en Colombia, por ejemplo, realmente trabaja en colaboración con las abejas, porque las abejas tienen una labor de polinización importantísima. Carlos ahorita mencionaba algo de eso, pero si pudiéramos hablar un poco más de eso, por ejemplo. Y la otra es que me encantaría hablar un poco más de estos territorios donde trabajan concretamente, cómo son, a qué saben, a qué huelen, ¿no? Como todos estos lugares de Colombia tan especiales, y eso hace parte de esta transición de realmente modelos de realidad, ¿no? Porque antes la gente se ha como acostumbrado a esta vaina donde yo consigo una zanahoria, un brócoli, ¿no?, un pollo ahí todo blanco, industrial, triste, ¿no? Y en los últimos, digamos, 15 años, con esta como revolución de origen, de denominación de origen, de recuperar nuestra relación con el paisaje y redescubrirlo y entender que pues hay esto, que hay 500, ¿no?, tipos de zanahoria, y hay 300 tipos de no sé qué, y que cada territorio y cada suelo tiene su sabor y tiene sus especificidades, y qué delicia, pues porque en la variedad está el placer, ¿no? Entonces, pues sí, chévere hablar de esas dos cosas, como de los territorios y si estos apicultores trabajan en otros cultivos también o no, o ¿cómo existe la polinización en la agricultura en Colombia? O si existen, hasta qué punto. Bueno, ahí podemos dividir. Si quieres, ahorita al lado les cuento un poco más sobre la agricultura en el país y cómo funciona esa parte de la polinización. Ahí, cuando te estabas haciendo esa pregunta, decías algo sobre el paisaje, que creo que, bueno, uno hablando de la sensibilidad como de la apicultura con el espacio, y básicamente del lugar de donde venimos, Lau y yo, como de esa sensibilidad al paisaje. Digamos que inicialmente empezamos con, listo, están estos productores aquí, allá, no sé qué, y de un momento a otro llegamos a la conclusión, con lo que estaba hablando ahorita del paisaje y de los bosques, y como que existen realmente, sí, pues como mi labor como fotógrafo, no, más bien como mi pasión como fotógrafo, pues es algo muy visual, ¿no? Y esa relación con el paisaje también es algo muy visual. Entonces a algún punto llegamos a ¿de dónde vienen estas mieles? ¿Qué es eso que tú estabas diciendo? Como ¿a qué huele el paisaje colombiano? Como ya que sabe un poco, y era como una aproximación muy interesante desde la miel, que es algo que tiene que ver con los sentidos completamente, ¿no? Como no sé, el color ámbar, sí, hay toda una paleta que va desde un ámbar claro, casi blanco, hasta mieles marrones muy oscuras. Todo eso depende pues de eso, del paisaje. Entonces nosotros ahorita lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando con esos territorios es el tipo de bosques en los que están ubicados, ¿sí? Hay dos tipos de mieles, como para poder empezar a explicar eso, y son mieles multiflorales y mieles monoflorales. Para que una miel sea monofloral, tiene que tener más o menos un 80% como entre un 70-80% de una sola flor o un solo árbol o vegetal dominante dentro de eso. ¿Qué hace que ese porcentaje sea más alto? Que la extensión de tierra donde estén
ubicadas las abejas, pues haya mayor presencia de esto. Una abeja vuela aproximadamente 7 kilómetros a la redonda para comer. Entonces, especificar realmente qué comen cada cosa es complicado, pero pues es un trabajo que se puede hacer. Y entonces empezamos con todo eso. Ahora lo que estamos haciendo es categorizando esas mieles por tipos de bosque. En Colombia, que fue algo que nos pareció increíble, pues que algunos saben, pero no todo el mundo, tenemos diferentes ecosistemas y tipos de bosque. Entonces tenemos bosque húmedo tropical, bosque seco tropical, bosque alto andino, bosque tropical amazónico, o sea, y eso nos pareció increíble, y a partir de eso empezamos a hacer también esa búsqueda y ese contacto con personas que estaban en diferentes lugares. Entonces, pues voy a hablar un poco de unos grupos puntuales con los que estamos trabajando en este momento, que están ubicados, unos en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una cooperativa que se llama Apicierra, que tiene aproximadamente 100 asociados, que son apicultores que están en toda esta zona. Y en ese punto específico hay algo muy increíble, y es que en la sierra hay dos ecosistemas que son bosque húmedo tropical y bosque seco tropical. Entonces ellos, cuando uno categoriza una miel, habla de la altitud, o sea, dónde se encuentran, porque eso también define mucho las características de esa miel. Entonces ellos están, digamos, con Apicierra, con los que trabajamos ahí, están desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1700. Y ahí cambian esos dos ecosistemas, ¿no? El bosque húmedo tropical es el que está más abajo, y el bosque seco tropical es el que está a una altura mayor por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, ya es un bosque seco tropical. Y es una zona cafetera. ¿Qué ibas a decir? Y que además, bueno, no, esto es solo para completar, que además el bosque seco tropical es un ecosistema que está súper amenazado. Existen muy poquitos sitios y está muy, muy amenazado, porque además es una zona que es muy rica para la explotación agrícola. Entonces, pues digamos que eso también nos interesó. Sí, y además estas comunidades y estas cooperativas más bien tienen unos intereses ambientalistas pues están muy enfocados también en esa parte. Ahora, lo que contábamos ahorita sobre las abejas y sobre el lugar donde uno pone las abejas es que también ayuda mucho a las economías locales, porque digamos hay zonas de protección y productores que están cerca a parques naturales y demás, en los que no se puede hacer ningún tipo de explotación agrícola, pero poner abejas siempre es una solución, porque los ayuda a ellos en la parte económica y ayuda también al ecosistema. O sea, es una relación, lo que decía ahorita, no hay ningún impacto negativo de la apicultura, o sea, es imposible que haya, o sea, no hay una sola cosa mala en la práctica de la apicultura en términos del medio ambiente, de las personas. La gente le da mucho miedo que lo piquen, pues si te pican 10.000 pues va a ser terrible, pues tampoco es tan grave, ¿no? Si te pica una abeja, ahorita yo creo que podemos hablar un poco más de esos mitos y cosas sobre las abejas también, para que la gente no, pues les pierda un poco el miedo cuando llega una abejita a su ventana, es como seguro no te va a hacer nada, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces esa parte de la sierra está ahí. Ahorita estamos trabajando nos estamos riendo porque se me olvida el micrófono. En los Montes de María, que también acá hay pues hay algo increíble, y es que pues son comunidades que también han podido reactivarse después de todo el proceso de paz y todo esto. Son zonas que se están reactivando económicamente, y son productores que también están muy bien tecnificados y que tienen un proceso de aprendizaje y desarrollo de la apicultura en esta zona increíble. Estas zonas de bosque seco tropical, de bosque húmedo tropical. Y acá hay una anécdota, digamos, en cuanto a las prácticas, porque esto también es un poco de esos mitos y esas cosas que se hablan, bueno, no son tan mitos, y es la alimentación de las abejas y las colmenas, ¿sí? Que cuando una colmena está, o para que produzcan más rápido y para sacar miel más rápido, ponen o se alimentan con agua y azúcar, ¿no? Es una mezcla de agua y azúcar. Entonces eso hace que ellas se alimenten y produzcan una miel, pues que básicamente obviamente no es lo mismo que ella vaya a una flor, coja néctar, vuelva, y pues es una miel como realmente de flores, a una miel que está
pues, de unas abejas que están siendo alimentadas con agua de azúcar. Entonces ellos allí tienen una práctica, porque como también están repartidos como por toda esta zona en diferentes lugares, y es que las cosechas en Colombia son entre noviembre y enero, de miel, las cosechas de miel. Que entre otras, Colombia es un país mielero, ¿no? De la miel, de las colmenas se pueden sacar miles de productos. Bueno, miles no, 21. Exactamente 21 productos de la colmena. Pero Colombia es un país que se dedica sobre todo en la apicultura a la producción de miel. Hay lugares donde hay más producción de cera, polen, también por zonas cambia. Pero entonces ellos, para no alimentar a las abejas, digamos que el calendario floral va en ciertas fechas, lo que hacen es que mueven las abejas de un lugar donde las tienen entre abril y agosto. Hay muy poca, digamos que es como una época de sequía, que la floración no está muy bien, y lo que hacen es bajarlas a una altitud más baja, donde hay más flores, para que ellas coman ahí, que eso sí es como para que ellas coman y se diviertan, que es un poco lo que nosotros hacemos con el apiario que tenemos en Subachoque. Ahorita les podemos contar de eso, es como están ahí para que se diviertan, ¿no? Y para su observación, y después vuelven para poder hacer la producción para las cosechas. Entonces aquí hay muchos más asociados, y algo increíble con ellos es que tienen 3 mieles monoflorales de origen. Una es de una flor que se llama campanilla y caracolí, son 2 flores diferentes, que en su mayoría pues las abejas, por la temporada y por la ubicación, comen de esa flor. Tienen una de ajonjolí, que este es como un dato curioso también que descubrimos ahí en toda esta zona de Córdoba y Bolívar. Hay muchos cultivos de ajonjolí, es como una parte importante de la economía de ellos. Las abejas polinizan en ese lugar y comen de esa producción de ajonjolí. Es una miel increíble, eso es lo que les vamos a estar contando pronto. Es una miel como roja con un sabor bastante particular. Sí, no. Puede ser extraño, pero pues tiene un sabor bastante particular. Y hay una miel de un árbol que está en la zona, que se llama árbol de Santa Cruz, y con ellos, digamos, el trabajo en esa parte también a veces es complejo, porque es como, ¿y cuál es se vuelve una cosa muy autóctona del lugar? Es como el árbol de Santa Cruz se llama árbol de Santa Cruz porque cuando cortan el árbol se hace una crucecita, o dentro del tallo, digamos, hay una crucecita, o sea, hace una cruz, y ahí es una labor que a veces tenemos que hacer, yo de búsqueda de como qué árbol es ese árbol, y con ellos le puedes preguntar a 50 personas y todo el mundo te va a decir, pues es un árbol de Santa Cruz. Así como, así se llama y así es, y bueno. Y ahorita también estamos trabajando con una asociación en el Amazonas, que esto pues es como algo que estamos todavía desarrollando con ellos el trabajo, pero es increíble como también cómo cambia digamos, la producción, la comunicación con ellos, el lugar en donde están y la manera como funciona también dentro de ese ecosistema. Entonces, digamos que ahí hay unas mieles también monoflorales de frutos de azaí, además que ese bosque tropical húmedo, o ese bosque tropical del Amazonas tiene diferentes tipos también de bosques dentro de él, ¿no? Inundaciones, morichales, que son agrupaciones de palmas, que también son con grandes contenidos de agua, y pues las precipitaciones en el Amazonas son una locura, y eso también hace que que la característica de estas mieles cambie un montón en términos de la densidad y del color, y son cosas que además ellos también han ido como avanzando. Llevan aproximadamente 2 años en la apicultura. Ellos ya tienen como mucho más establecido toda esta parte de los frutos secos y de los frutos del Amazonas, y lo otro es que pues obviamente estas mieles también adquieren un montón de características y de pues beneficios que también tienen estas frutas, porque pues, básicamente ellos comen de ese fruto y lo vuelven miel. Entonces digamos que todo lo que hemos hecho alrededor, digamos, de esa red de crear unos aliados, que es como los llamamos, pues aliados y amigos básicamente, porque se vuelven amigos,
es bastante interesante y es bueno como pues poderle contar a la gente de qué se trata, y la gente también un poco con los clientes, ahorita la puedo hablar más de eso, se emocionan también mucho como nos va a llegar esta miel de tal lugar y de tal otro. Entonces un poco por ahí va como esa parte del trabajo con ellos y de esas zonas. Pues es súper apasionante como también hacer ese acercamiento. Nosotros siempre contamos, pues la trazabilidad, digamos, de todas las mieles que tenemos es absoluta, desde que flor cogieron el néctar hasta cuando llega a la mesa de todo el mundo. Si Lau quiera contar más sobre la agricultura. Pues volviendo al tema de modelo de realidad, también es que yo, por ejemplo, nunca he visto cómo es la flor de ajonjolí, o sea, de un cultivo de ajonjolí. No tengo ni idea a qué se parece, ¿no? Pero es también como para los consumidores, para los clientes de ustedes que compran la miel, como esa... ¿Cómo se dice? Esa emoción de esperar la miel que se va a dar en esa temporada, que viene de este territorio, ¿no? Y entonces resulta que tenés a lo largo del año acceso a muchas diferentes mieles, y que esa miel que te encantó de hace 3 meses, pues ahora no está disponible y tenés que esperar otro año para que esté disponible, pero mientras tanto tenés otras. Eso es una relación muy distinta a la yo siempre quiero mi miel esta que me dan en el supermercado porque me gusta este sabor, porque tal, y eso se vuelve como súper robótico y se pierde todo el dinamismo y toda la riqueza de estar más bien conectado a los ciclos naturales. En un país tan rico como Colombia en frutas y en flores y toda esta vaina, debería, o sea, es como, me pregunto, es como absurdo pensar que no hay abejas en todos los cultivos que existen de frutas, ¿no? Por todo el país, y de flores, y de... Bueno, Laura. Pues bueno, eso era un poco la pregunta frente a cómo funciona la polinización en Colombia. En otros países del mundo, digamos especialmente, pues voy a decir país porque California es prácticamente un país. En California utilizan mucho como la transferencia de colmenas para polinización, creo que es para árboles de almendras. Y eso digamos que, y en Australia también lo usan mucho. Pero eso es también porque digamos que las mieles, las abejas de esas regiones también están siendo muy afectadas por algo que también sucede acá. Acá el agricultor tristemente es un agricultor que funciona a través de monocultivos, y esos monocultivos lo que hacen es que atraen, digamos que plagas. Entonces un ejemplo perfecto es acá en la sabana de Bogotá, acá en la sabana, se cultiva mucha papa. Pero son monocultivos, entonces son extensiones de tierra enormes donde solamente hay papa, y eso hace que se vuelvan un punto focal para cierto tipo de plagas, como esa polillita blanca, que no me acuerdo el nombre. Entonces echan muchos pesticidas, entonces las abejas mueren. Entonces digamos que el agricultor tristemente acá no ve como una abeja como un aliado. Nos ha pasado que a veces tratamos de hacer planes de polinización con gente que dice... No, pues es que yo tengo una finca orgánica donde saco aguacates y no sé qué. Y uno va a la finca y lo primero que ve es unos tarros de Bayer, que obviamente es, no, pero este es el más poquito, pero es como, pues no, hermano, o sea, no vamos a poner unas abejas acá porque simplemente no va a funcionar. Tenemos la fortuna, digamos, yo creo que una de las, ventajas es que también nosotros tenemos otros polinizadores que no se ven tan afectados por los pesticidas, como no sé, en la sabana precisamente los colibríes pues son súper polinizadores, en tierra caliente los murciélagos, pero en cuanto a insectos, que son pues las abejas y los abejorros, pues es como... que son los polinizadores principales, sí se ven muy afectados por los pesticidas, y es muy triste. Justamente esta semana recibimos una noticia de la muerte de 18 millones de abejas en Tierra Alta, Córdoba. Córdoba es el departamento donde más producción de miel hay, pero también hay ahora unos cultivos de arroz y cultivos de algodón que utilizan demasiados pesticidas. Y pues no sé, es muy preocupante que el gobierno como que niegue eso, porque obviamente esto es una competencia de el gremio apícola
contra Bayer Monsanto y es muy, muy triste. Entonces la polinización, digamos que no ha sido un negocio que ha cogido tracción, que podría hacerlo. A mí no me gusta mucho porque yo siento que estresa a las abejas, pero digamos que sí podría ser otra salida económica para el gremio apícola, pero no funciona porque casi todos los cultivos utilizan pesticidas. Bueno, precisamente por eso es como importante todos estos proyectos y estas redes de valor, ¿no?, que estamos creando para mostrar cuál es el valor de la biodiversidad, que un suelo fértil y rico en nutrientes en un cultivo diverso va a crear resiliencia y va a crear nutrición, densidad nutricional, va a crear vida, ¿no? Y que la evolución es biodiversidad y que la biodiversidad es evolución y que eso es como como se dice en inglés, un no-brainer, que es tan evidente. Lo que pasa es que, claro, sí. Ahí te quería decir algo frente a eso también, y es como el suelo, el problema, digamos, de los pesticidas, es que el suelo, pues el suelo absorbe eso, ¿no? Entonces, esos suelos realmente quedan, por eso, por ejemplo, ahorita que lo hablas de orgánicos, es muy complejo poder certificar cosas orgánicas porque el suelo queda contaminado. Y algo que pasa también con las abejas es que es un indicador también biológico con esta noticia de la que hablaba ahorita de los 10 millones de abejas que murieron esta semana, 18 millones de abejas que murieron, es un indicador biológico también de lo que estamos consumiendo, ¿no? Volviendo al otro lado, es como lo que estamos consumiendo también es un montón de veneno, ¿no? Como porque todos esos cultivos y demás que usan pesticidas, finalmente ese pesticida está en esos alimentos que estamos consumiendo. Entonces las abejas se vuelven también, ya diciendo otra vez súper románticos, en un mensajero de qué es lo que estamos haciendo con el planeta, qué es lo que estamos comiendo. Lo otro que pasa en esos ecosistemas con todo el cambio ambiental es que, por ejemplo, todas las cosechas se mueven y eso también enloquece un montón a las abejas, porque lo que hablaba ahorita del calendario floral que hay, no sé, hasta hace 2 años podía funcionar muy bien, que ya se sabía en qué momento iba a haber floración. Ahora es un poco indefinido, ¿no? Se atrasa, se corre 2 meses, se adelanta, entonces casi que hay que tener unas ventanas de tiempo como más claras, sobre todo en la práctica. Y pues un poco eso, es como que también esa observación de las abejas es, pues miren lo que está pasando en el planeta, miren lo que estamos comiendo y miren cómo el ecosistema, pues casi que ellas son eso, ¿no? Lo que dije ahorita, un mensajero de, hey, pilas. Y también con eso hemos podido observar también una migración de las abejas a las ciudades, que eso digamos que es como raro y preocupante, pero al mismo tiempo pues también ha empezado a existir un aprovechamiento también de la polinización en espacios urbanos. Uno de los grandes como ejemplos es París, ¿no? Tristemente todos los campos del sur de Francia son muy fumigados y las abejas empezaron a migrar a las ciudades. Entonces actualmente uno en París puede conseguir miel de, no sé, París 8 o miel de Notre Dame, hablando de casos actuales, pero ya no es posible conseguir casi mieles del campo. Entonces digamos que hay muchas problemáticas. Eso ayuda a que empiece a funcionar la apicultura urbana, que muchas empresas hacen como su responsabilidad social y ambiental poniendo unos paneles en el techo. Eso también sucede en ciudades como Londres, pero digamos que, no sé qué tan chévere sería una miel de el parque, no sé, del Tunal, no sé, ¿sí? ¿No? O no sé, del separador de la 92. No, uno se pregunta también muchísimas cosas, pero también existe esa práctica apícola urbana, que también acá en Colombia han tratado de instaurarla, pero también, ahí hay un problema de razas de abejas, ¿no? Las abejas de allá son abejas europeas, que son mucho más tranqui y no van a picar, pero nuestras abejas sí son africanizadas. Que eso es otro de los mitos que queremos como desmentir. Nosotros no tenemos abejas africanas. Por favor, gente, dejen de decir nos atacó un enjambre de abejas africanas. No. Sí hubo una mutación genética. En el 57 un biólogo brasilero se fue y trajo unas reinas de abejas africanas, ahí sí, para mejorar la producción de miel.
porque las abejas africanas pues son unas duras produciendo miel, y se le escaparon y se mezclaron acá con abejas europeas que tampoco son originales de nuestro continente y mutaron. Entonces son, pues digamos que las abejas que tenemos acá son abejas africanizadas, las que producen miel, pero pues no son abejas asesinas, ¿no? Como esa película como de los 60 o quién sabe cuánto. Entonces, pues también digamos que ahí hay una cosa que tiene que ver con las razas, entonces quizá acá no sea la mejor idea la apicultura urbana. Sin embargo, yo he empezado a ver muy seguido en parques que llegan abejas y se ponen como en esculturas, en monumentos, y siempre pues es algo como a mí me parece muy bonito y como interesante. Y pues no llamen a los bomberos para que se las lleven, déjenlas. O llamen a... Hay gente que se encarga de reubicarlas o llamen a Viabejas. Nosotros tenemos también unos aliados que hacen eso para que no ni las vayan a quemar, ni les echen gasolina, ni nada, por favor. En serio, como... es muy fácil moverlas como de manera pacífica. Una abeja y ningún animal realmente en general va a atacar si uno no hace algo o invade su espacio, que eso es un poco lo que pasa con las abejas. Pues es como, pues me pongo ese ejemplo, es como si alguien se mete a tu casa, pues tú te vas a defender, ¿no? Como pasa igual si uno se acerca de más a su espacio, pues ellas también pues se sienten atacadas y van a defender. Pues me encanta descubrir como la experiencia de ustedes y de redescubrir el paisaje y el territorio a través de la miel y a través de las abejas y eso. Para los que estén escuchando y les interese como también entender un poco más de cómo fluyen todas estas cosas tóxicas, como todo el Roundup, ¿cómo se llama? El glifosato y todos los pesticidas, herbicidas y todo eso que en realidad lo que hacen es matar todo lo que haya. Hay un libro de hace como 60, 70 años que se llama Primavera Silenciosa, de una mujer que se llama Rachel Carson, que era como una ecóloga, bióloga, bueno. Y es fascinante porque, para volver a lo que estabas diciendo, Carlos, de cómo se quedan en los suelos todos estos tóxicos, ella tiene un capítulo donde habla de cómo de la bioacumulación de eso. Entonces decían, pero es que la dilución en agua de este pesticida es irrelevante porque es muy poquito lo que hay comparado con la cantidad de agua. Pero entonces ella demostraba cómo al pasar por todo el ecosistema, al pasar de los suelos, todos esos pesticidas que sobraban y que se absorben en el suelo y luego pasan a las aguas y luego llegan a los lagos, a las algas, a los peces, al pez más grande, a las aves rapaces, finalmente vuelven y terminan, pero en cada paso durante el ecosistema, cada paso de un organismo al otro, se va acumulando exponencialmente. Entonces termina pues como esa cantidad ínfima de pesticida que había al comienzo, es una cantidad enorme que está en los pastos o en las frutas o en la leche de la vaca que vamos a tomar o no. Podemos hablar un poquito como de, ya más gastronómicamente hablando, de los sabores y como quisieran compartir como algo de las cualidades de cada una de las mieles con las que han podido sacar, como a qué saben, a qué, ¿no? Qué flores son, hablar más como de lo deliciosa que es la miel y estos territorios. Sí, a ver. Toca hacer memoria un poco. Igual, por ejemplo, para las personas que son nuestros consumidores y los que vayan a llegar, en la página tenemos todo eso, de todas las mieles, ¿no? Pues a ver, básicamente cuando tú... Dime. Sí. Si querés, simplemente como, ¿cuál es tu miel favorita de la que han sacado y a qué sabe y por qué? Pues igual les voy a contar un poco como características generales de cómo, pues básicamente se hace la categorización, la ficha técnica de una miel. Lo que decía ahorita es como la ubicación geográfica, porque eso obviamente define completamente como el tipo de miel, cómo funciona, cómo se ve, el grado de humedad. Y ahí hay unas características ya de sabor, aroma, sí, que son más color por lo general. Las mieles que son de altura
Cuando hablamos de altura es, por ejemplo, mieles que están en esta zona alrededor de Bogotá o en el páramo, son mieles mucho más claras. Estas mieles, porque hay gran presencia de eucalipto y el bosque, digamos, de páramo es un poco más denso, son mieles, que tienen una humedad no tan alta. Lo que decía ahorita es como la humedad ideal para una miel está entre el 16 y el 19%, 20%. Más arriba de esos porcentajes pues tiende a haber una fermentación. Pero digamos que las mieles de páramo y las mieles de altura son mieles mucho más claras. Cuando vamos a mieles mucho más de bosques tropicales y de zonas más calientes, son mieles un poco más oscuras y no tan densas. Esa densidad está dada también, tanto la densidad como el tiempo de cristalización está dado por ese porcentaje de humedad. Digamos que es algo muy importante de observar cuando uno está trabajando con mieles, para saber, digamos, también el tiempo de cristalización y no correr el riesgo de que haya un proceso de fermentación. Algunas veces nos ha pasado que, la gente también mete la cuchara con agua, sí, o algo mojado, eso aumenta, la miel es un ente vivo también, ¿sabes? Como ella sigue un proceso de vida después de salir de la colmena. Entonces, cuando le agregan agua, eso puede tender también a que haya un proceso fermentado. ¿Qué pasa cuando se fermenta? Como que se explota pues no explota el tarro, sino que se sale, como que se rebosa. Y en cuanto a los aromas y sabores, pues depende. Podemos hablar, Lau tiene una ahorita, Lau les cuenta la que es favorita de ella, que es de Morichales, que no hemos vuelto a traer, pero ya ahorita Lau les cuenta esa. A mí me encanta la de Bosque Alto Andino. En este momento tenemos de 2 producciones, una en el Quindío y la de la Sierra Nevada. Es básicamente una miel que tiene un sabor a caramelo y un poco ácido. Entonces, estas mieles de Bosque Alto Andino, por la ubicación también, pues a nivel de nuestro país, hay muchos cafetales, hay mucho guamo, árbol de guamo, bejucos y malezas que están asociadas a los cultivos, ¿no? Como al café y a ese tipo de bosque. Es una miel súper densa. Se cristaliza muy rápido porque los niveles de humedad son más o menos entre el 15 y el 16%, y eso hace que en Bogotá se cristalice más o menos en 3 semanas. Pero el sabor, pues a mí me fascina, porque es como, no es tan dulce, y realmente es como un saborcito a caramelo que les digo, yo creo que en una semana larga vamos a estar trayendo de esa miel del Quindío. Yo creo que ya hay personas que nos escuchan que la han probado y es una locura. Y lo otro es que el proceso de cristalización de esta miel, que eso también es algo que, pues dentro de esas buenas prácticas, de esas producciones que van a la flor y demás, el proceso de cristalización de esa miel es absurdo porque queda como una mantequilla cuando ya está cristalizada. Entonces, realmente esa es mi favorita, sin decir que las otras no, porque me encantan. Básicamente, pues antes de Vía Abejas, nosotros, pues ni Lau ni yo éramos realmente consumidores de miel. Yo ahorita necesito echarle miel a todo. Sí, es como Deli, me encanta que lleguen y los amigos traen y me regalan mieles de todas partes y como que ahí tengo mi kit. Eso es plan de casa también, como oigan, les voy a hacer una cata de mieles. Y pues esa es mi favorita y esas digamos que son las características, ¿no? Como la floración. También digamos lo que trabajamos y lo que hemos trabajado mucho con esos productores con los que estamos aliados es en eso, como que la caracterización esté muy bien y ellos son muy organizados, pues ese conocimiento también del paisaje y del territorio en términos del calendario floral es súper interesante porque de acuerdo a la fecha de cosecha de esa miel, ellos pueden saber qué tipo de flor es predominante en ese momento. Puede que en este mes haya zarzamora y puede que el próximo mes sea más campanilla, ¿sí? Entonces, y eso cambia un poco las características. Entonces, Lau les quiere contar un poco de los Morichales, que es un ecosistema increíble y es el favorito de ella. Bueno, yo, a diferencia de Carly, no como tanta miel, me gusta, pero no como tanto, pero sí la uso un montón es para untármela. Entonces, sí, les digo, tengo que confesar, soy una persona muy vanidosa y yo tengo la teoría de que si uno se come algo, se lo debería poder untar, ¿sí? O si uno se unta algo, se lo debería poder comer.
O sea, es como la piel, a mí me parece que es como el órgano que también absorbe mucho. Entonces, mi aproximación a la miel siempre es como las mieles que más me gustan para hacerme mascarillas, en la cara, en el pelo, en donde sea. O sea, yo tengo una cortada y me echo miel. Sí, es cicatriza. Entonces, mi miel favorita, además, pues también para comérmela, es la miel de morichal. Esa miel solamente se cosecha una vez al año. Y es una miel que es de los morichales. Para los que no están familiarizados, los morichales son un ecosistema endémico que está en la Orinoquía colombiana. Generalmente crecen al lado de sitios como donde hay agua. Pues estas palmas atraen mucha agua, entonces crean como unos pantanos ahí abajo y pues es de la floración de la palma de moriche, por eso se llaman morichales. En los morichales van mucho los chigüiros a tomar agua, entonces es biodiversidad en esos pedacitos que son como unos medio oasis en la mitad del llano y solo existen en la Orinoquía, o sea, estos morichales no los van a encontrar en ninguna otra parte que no sea ni Colombia ni Venezuela. Y bueno, es una miel, a mí lo que más me gusta de esa miel es la textura. Siento que es una textura como más viscosa y como que, no sé, el ejemplo es que uno saca una cucharada y se demora un resto en caer, como que se estira un montón. Esa me gusta, me encanta comérmela con queso de cabra. Y todos los quesos, o sea, definitivamente, perdón a la gente vegana, pero pues es delicioso la miel con queso. Y bueno, también unas costillas glaseadas con miel, deliciosas, que son de paso. Pero sí, yo no soy muy cocinera, pero eso creo que es mi receta estrella. En mi cabeza nunca lo hago, solo lo sugiero en los asados y siempre es un éxito. Y bueno, eso es, digamos, y pues sí, a toda la gente, úntense miel, es deli, una vez a la semana, le pone uno la piel como más, como con un brillo interno y pues esa es como mi receta. Hay otro producto de las abejas y la colmena que es el polen. O sea, la gente no lo conoce mucho, no sabe cómo usarlo, pero es como una de las cosas más, o sea, la miel me fascina, pero yo ya no puedo vivir sin polen. El polen es una fuente de energía increíble, o sea, como tomarse una cucharadita de polen, iba a decir darse un shot de polen por la mañana, pero sí, básicamente es como una cucharada de polen en la mañana ayuda un montón al resto del día, ¿no? Te sube las defensas para procesos post tratamientos de antibióticos, gripas, lo que sea. Para deportistas también es súper, pues como buenísimo cuando, no sé, triatlón y todas esas vainas que no hacemos. Es un gran suplemento, es un superalimento increíble. El sabor puede ser extraño. A mí es que me encanta como esos sabores a mata y a cosas porque soy un apasionado de las plantas y demás. Pero lo pueden, por ejemplo, usar en batidos o la típica frutica con yogur griego y polen. Funciona muy bien porque se va... Pero en serio, pues muchos conocemos la miel y nos parece deliciosa y es increíble y también pues una fuente de energía natural increíble. Pero mírense de cosmética, de echárselo todo. Pero les recomiendo también mucho que usen el polen como un suplemento. Tiene un 25% de proteína, o sea, es una proteína vegetal increíble. Tiene un 25% de proteína presente por gramo. Es un poco más alto que lo que tiene la carne de ternera en porcentaje de proteína. Entonces, para los veganos no, porque los veganos no consumen nada. Bien. Pero digamos que también es una buena fuente de alimento y proteína y energía, sobre todo. Prueben polen. Yo soy súper pro polen. Bueno, y por último, para los foodies que están ahí, nosotros digamos que no hacemos transformaciones de mieles, o sea, nuestras mieles son crudas. Sin embargo, hicimos una alianza con unos grandes amigos de un restaurante delicioso que se llama Río y sacamos una miel trufada. Entonces, lo que hicieron ellos fue con nuestras mieles generarles como unas infusiones de trufas y pues quedó delicioso.
Y pues eso sí es como lo gourmet de lo gourmet, ¿no? Mieles trufadas, es como así increíble. Miel cruda trufada. Entonces, pues ese también está. Sí, luego hablemos de fermentación y, por ejemplo, hay una cosa que yo quisiera hacer acá en Colombia porque, bueno, hidromiel es una. Si se te fermenta la miel, pues podrías buscar una receta de hidromiel, hacerla en casa. Debe ser muy fácil. Nunca he hecho, pero... que ese es como el trago original, ¿no? Es como el trago ancestral de todos nosotros en la tierra, sí. Todos echando miel fermentada. No sé si han visto ese video chistosísimo de unos animales en África comiendo una fruta que se llama marula, que hay un momento en una temporada del año en que hay exceso de marula, entonces los árboles se les cae un montón de esa fruta y se empieza a fermentar esa fruta en el suelo y llegan micos, elefantes, avestruces a comer eso. Y está en el video todos borrachos que no pueden caminar. Buenísimo. Pero, por ejemplo, acá no se consigue mucho, pero en Estados Unidos producen mucho y en Asia también aminos de coco, que es como un reemplazo de la salsa soya. Entonces, y es savia de la flor del banano, de la flor del coco, perdón, fermentada con sal y agua. Y ya. Cocida como con la sal y tal. Y pues son esta riqueza de flores de todo tipo de coco y de bananos y de plátanos que tenemos acá. Seguramente se pueden hacer unos fermentos espectaculares. Pero bueno. Entonces, si ustedes que están escuchando, si quieren conocer más de Villavejas, pueden ir a www.villavejas.com y Villavejas en Instagram. Lo voy a letrar para que sepan. B larga y latina, abejas normal. Ahí nos pueden encontrar en todas las redes y bueno, y se pueden comunicar con nosotros, nos pueden mandar mensajes directos, hablar con la U, que es la que siempre está ahí en el al frente del cañón con esas redes. Sí, por favor, personas, abejas con B larga. Listo, eso es como mi recomendación importante. Sí, ¿ibas a agregar algo, Carlos? No sé si hay algo más que no hayamos cubierto que quieran como compartir alguna cosa extra. Sí, a eso iba. Podríamos hablar 5 horas seguidas de muchas cosas. De pronto después podemos hablar de algo que no hablamos acá, que era lo que estábamos diciendo ahorita sobre las aves africanizadas y lo que pasa acá. Hay también una práctica increíble. Si quieren, bueno, en unos par de meses vamos a estar contándoles un poco más sobre eso, y es el trabajo con abejas nativas. La abeja nativa son abejas que no tienen aguijón, son más conocidas como meliponas. O abejas angelitas. Bueno, la angelita es, digamos, una de esas familias de las meliponas que no son como unas abejas gorditas. Es una cosa además demasiado cute. Ellas construyen diferente a la apis mellifera, que es de la miel que consumimos. Es una miel con unas propiedades increíbles, digamos que no está comprobado científicamente, pero a nivel de uso normal en las comunidades y en la gente y en general es muy popular para los terigios, para los ojos, para muchas cosas. Además tiene unos componentes nutricionales súper increíbles. Y digamos, en la sierra y en el Amazonas, también porque también ahorita hay unas políticas de protección, obviamente, de esta zona, en las que la apis mellifera, como no es de ese lugar específico, hay mucho trabajo con meliponas para hacer recuperación también de ese ecosistema con esas abejas. Creo que valdría la pena más adelante como hablar de eso, porque es una práctica que además se ha empezado a popularizar mucho en toda Latinoamérica. En México hay mucha práctica con meliponas, y ahora en Colombia, digamos, en la sierra y en el Amazonas, con las personas que estamos trabajando, hay prácticas con estas abejitas y es como fascinante. En Bogotá no se puede. Nos ha pasado personas que quieren traerlas como a esta zona, no aguantan porque es muy alto, entonces, y es muy frío, entonces digamos que no sean zonas más, altitudes más bajas. Entonces pues creo que eso y no, pues hay mil cosas. Y ya, no sé si Lau quiere decir algo. Chao. Después podemos chao.
Bueno, no, después podemos hacer otro sobre los pequeños, pues sobre las abejas y cómo funcionan ellas, que eso también es increíble y podemos hablar 1000 horas más, cómo son todas mujeres y cómo ellas... Pues no, son todas mujeres, tienen una reina, pero es una reina que pueden revocar y unos zánganos que solamente aparecen cuando la abeja reina decide poner huevos que no están fecundados para generar hombres y que puedan ampliar la población. Pero ellas son todas unas chicas súper trabajadoras. Pero bueno, no, en la Edad Media, además voy a contar todos estos datos curiosos rápido, en la Edad Media pensaban que las abejas no eran insectos sino pájaros, porque no entendían cómo podíamos obtener algo de un insecto. Y Aristóteles pues no podía creer que la abeja fuera mujer, a pesar de que tenía todos los aparatos de mujer, porque no, una mujer no puede dirigir un panal, ¿no? Entonces, bueno, ahí después habrá mi cuña feminista. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, Tomás. Yo me despido, en serio, gracias Tomás por la invitación. Gracias a la gente que nos está escuchando y ya saben, visítenos y nada, después nos vemos para hablar de más cosas. No, qué emoción hablar con ustedes. Por eso me encanta hacer esto, porque es como que, no, qué delicia poder hablar. Acabamos de hablar, para hacer una recapitulación rápida, hablamos de Colombia, de territorios, de las abejas, del feminismo de las abejas y de Laura, de las cualidades de sabores, de lo importante que son como los cultivos en colaboración con las abejas, etcétera, etcétera. Y de lugares y de ecosistemas que... Y de flores de ajonjolí, ¿qué? Y de hipismo, y de geometría sagrada y otras vainas. Sí, muchas gracias por el trabajo que están haciendo, espectacular, y espero que podamos como, no sé, poder como ir a visitar con ustedes y bueno, seguimos hablando. A todos ustedes, acuérdense, viabejas, B larga y abejas con B larga, aclaración, .com, y hasta el próximo episodio.